Muy buenas tardes a todos. El Grupo Quiteco de la Universidad de Guanajuato en México les agradece su asistencia a esta primera actividad para la comunidad estudiantil y el público en general. Mi nombre es Aurora Juárez y junto a mi compañera Alexa Loera estaremos dirigiendo el programa de este evento. En cumplimiento con uno de nuestros objetivos, como lo es la difusión de conocimiento del sector agropecuario, hemos coordinado este webinar en colaboración internacional con el ingeniero Axel Conrado de la Universidad Antonio de Valdivieso de Nicaragua, y de quien a continuación leeremos una breve semblanza. Axel Conrado Lara es ingeniero agrónomo y técnico superior en ciencias agropecuarias por la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, en Nicaragua. Hoy en día se desarrolla como extensionista y docente facilitador de bioprácticas de aprendizaje en la UNIAP, tales como riegos y drenajes, acuicultura, cultivos biointensivos y perennes. Se destaca por su experiencia en sistemas de producción de hortalizas y aguacates, así como el establecimiento, manejo y administración de viveros de plantas ornamentales y frutales. Además, dirige un negocio propio desde hace 8 años con su familia, donde han desarrollado un vivero de plantas aromáticas, medicinales y ornamentales. Uno de sus objetivos profesionales es presentar diferentes metodologías de trabajo en el establecimiento de huertos rurales y urbanos. Les damos la bienvenida al webinar Socialización de prácticas agroecológicas con multiactores para fomentar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional en las familias campesinas. Le cedemos la palabra al ingeniero Axel Conrado. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer de manera muy personal y en nombre de nuestra universidad eh, al grupo organizado de la Universidad de Guanajuato, el grupo ITECO, por haber realizado el primer contacto entre el grupo y pues nuestra institución. El objetivo de este webinar es poder compartir un poco sobre las experiencias de aprendizaje que se desarrollan desde la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso. Experiencias de aprendizaje enfocadas en lo que es la transferencia de tecnologías apropiadas para el desarrollo de las comunidades rurales, tomando en cuenta que en Nicaragua aún tenemos bastante presencia de comunidades indígenas y nuestra universidad se ubica a no menos de 20 kilómetros de muchas de estas comunidades. Para iniciar, voy a platicar una breve reseña de nuestra universidad. Bueno, tenemos más o menos 70 años de fundación. Somos una universidad enfocada en el sector agropecuario ya desde hace 70 años. Nos hemos desarrollado principalmente en las carreras de ingeniería agronómica, técnico superior en ciencias agropecuarias y medicina veterinaria y zootecnia. Hoy en día también ofrecemos carreras como ingeniería en agroindustria de los alimentos y licenciatura en gestión agroecoturística bilingüe. Uno de los objetivos como universidad es poder fortalecer el sector agropecuario a través de la aplicación de tecnologías apropiadas que desarrollen oportunidades de crecimiento entre todos los sectores de la población. Para iniciar con nuestro tema, vamos a hablar un poco sobre lo que sería la socialización de prácticas agroecológicas con multiactores para fomentar la seguridad y soberanía alimentaria entre las familias campesinas, en este caso de Nicaragua. Para dar inicio a esta exposición, vamos a conocer un poco sobre lo que para nosotros son los conceptos básicos que engloban nuestras funciones en cuanto a la extensión universitaria. La extensión universitaria en este caso es una de las tres funciones sustantivas de la universidad, junto a la docencia y a la misma investigación en este caso. Son los tres componentes, los tres principales componentes
de lo que es la academia en una universidad. Su función es principalmente promover el desarrollo a través de la socialización de los conocimientos, en este caso socialización de tecnología en el sector agropecuario o en el sector que se desarrolle mejor en esta localidad, en esta comunidad, en este sector de la sociedad. La socialización de conocimientos y cultura entre los distintos sectores sociales, con un enfoque humanístico y sustentable, dirigiéndose principalmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En este caso, los sectores más vulnerables que nosotros consideramos, tenemos estas comunidades indígenas, que son vulnerables en cuanto a falta de acceso a las tecnologías, falta de acceso a muchos servicios básicos, en este caso, que todo ciudadano debe, debe proveer para su vital crecimiento. La transferencia de tecnología nosotros la abordamos como un proceso en el cual nosotros como universidad entregamos conocimientos científicos, tecnológicos y culturales para desarrollar emprendimientos entre el sector social, además de nuevos productos y nuevos servicios. Estos nuevos productos y estos nuevos servicios, y además de que estos emprendimientos, tienen que ser ejes fundamentales que fortalezcan y favorezcan el desarrollo de la comunidad bajo un enfoque de mejoramiento de vida. Normalmente, los proyectos sociales se desarrollan bajo este enfoque de mejoramiento de vida, porque lo que tenemos que tomar en cuenta es que lo que tenemos que mejorar son las condiciones de vida de estas comunidades, de estos sectores sociales. Son esas condiciones que en muchas ocasiones se ven privatizadas debido en ocasiones a la falta de acceso a las comunidades. En esto me refiero a las vías de acceso, como son carreteras y caminos. Falta de acceso en cuestión a cobertura de luz eléctrica, falta de acceso en cuestión de aguas potables, falta de acceso en cuestión a educación de calidad. Es entonces donde entramos en juego nosotros como universidad en la transferencia de tecnología y es en este el proceso en el cual nosotros entregamos todos esos conocimientos. No lo veamos de una manera como que los entregamos, más que todo que los socializamos, los compartimos. Los compartimos y los debatimos para, en este caso, tener un consenso de lo que serían estos conocimientos y de qué manera se apropian para un buen desarrollo de la comunidad. De qué manera estas tecnologías, estos conocimientos van a fortalecer el desarrollo de los diferentes grupos sociales que se desarrollan en las comunidades o en este caso en las sociedades completas. La extensión rural, en este caso, constituye un proceso educativo cuyo objetivo es el desarrollo económico y social de la familia. A través de la enseñanza de qué? De aspectos tecnológicos y de prácticas y de rescate de las prácticas y los conocimientos ancestrales, a fin de incrementar las producciones, garantizando alimentos sanos y seguros para la familia. En este caso tenemos que tomar en cuenta que la extensión rural en este caso se convierte en un proceso de educación no formal, un proceso educativo no formal cuyo objetivo no es más que todo eso, fortalecer el desarrollo económico y social de estas familias campesinas. A través de la apropiación de estos procesos tecnológicos, que como comunidades indígenas, como comunidades alejadas a los cascos urbanos o a las sociedades urbanas, se ven un poco limitados a conocer o darse cuenta, enterarse de este tipo de tecnologías que están en beneficio del desarrollo de la agricultura. Pero además tenemos que promover
el rescate de prácticas y conocimientos ancestrales. ¿Por qué tenemos que promover nosotros este rescate de prácticas y conocimientos ancestrales? El pilar fundamental de la alimentación es la agricultura. Algo lógico. Pero la agricultura ha sido un poco degradada en este caso por el mal manejo de los sistemas productivos. Entonces, con el incremento de las tecnologías, hoy en día tenemos tecnologías en pro del desarrollo de los sistemas productivos. Pero muchas de estas comunidades no tienen el acceso a ese tipo de tecnología. Es entonces donde la extensión rural tiene que hacer llegar esa tecnología a estas familias en pro de incrementar esas producciones. ¿Para qué? Para que estas familias productoras, estas comunidades indígenas, tengan el acceso garantizado a alimentos sanos y seguros, que es una de las principales problemáticas a las que se ven enfrentadas, en este caso, este tipo de poblaciones. También tenemos que mencionar que la apuesta de todo esto es el desarrollo rural. Como lo hemos venido mencionando, esa es la apuesta. Lograr que la comunidad en este caso supere desequilibrios sociales, económicos, institucionales, ecológicos y de género, a fin de crear oportunidades de participación y desarrollo humano entre todos estos sectores sociales. Como bien conocemos, cuando hablamos de desequilibrios sociales, económicos, institucionales, ecológicos y de género, acabamos de pasar por estamos atravesando una pandemia y, y la pandemia ha dejado en evidencia que las familias que fueron resilientes, o sea, las poblaciones, las sociedades que fueron resilientes al desabastecimiento de alimentos, porque muchos países se vieron sometidos en esta problemática, que fue el desabastecimiento de los alimentos. Entonces se demostró que las personas que no tuvieron esa problemática, porque obviamente no fue la única problemática de desabastecimiento de alimentos, pero se demostró que las familias que fueron resilientes, que no se enfrentaron a esa problemática, fueron las familias, las comunidades que producen los alimentos desde sus hogares, que hacen prácticas agroecológicas, que cultivan alimentos en sus huertos, que practican la agricultura orgánica para abastecer una parte de sus alimentos, porque en dado caso no hay muchas hay muchas en este caso familias o personas que no buscan suplir la dieta completa. Pero sí, esto dejó en evidencia. Además que en ocasiones también nos vemos enfrentados a problemas sociales, conflictos sociales entre diferentes actores de la sociedad, en este caso, que también provocan desequilibrios en las cadenas de abastecimiento y estas comunidades son las más vulnerables. ¿Por qué son las más vulnerables? Porque en muchas ocasiones ellos producen gran parte de los granos básicos que se consumen. Y las cadenas de desabastecimiento provocan que ellos no puedan comercializar su producto o que los precios de sus productos decaigan en cuestión a precio. Además de eso, como ellos no producen todos los alimentos, en este caso, que consumen, ellos se ven obligados a adquirirlos de manera en los mercados locales. Pero igual el desabastecimiento provoca que como ellos no logran obtener ganancias a través de su mano de obra en la agricultura con la venta de esos granos, no pueden adquirir además esos productos porque al incrementar el desabastecimiento aumentan los precios de estos mismos. Entonces el desarrollo rural lo que busca es esto, tratar de superar esos conflictos, esos desequilibrios principalmente, tanto económicos como ecológicos y de género, sociales e institucionales. Los desequilibrios ecológicos son muy evidentes. Últimamente hemos presenciado demasiada presencia de la variedad climática en nuestras condiciones normales del clima. Temperaturas mucho más altas, precipitaciones
en épocas en las que no se esperan, en las que no están pronosticadas, en este caso, desastres naturales como huracanes. Todo eso son desequilibrios ecológicos que repercuten en la vida de estas familias. Repercuten de manera de que en muchas ocasiones ellos pierden grandes cantidades en inversiones por la pérdida de sus granos. En muchas ocasiones su producto no logra llegar a los comercios o no logra ni siquiera ser cultivado, debido a que los desequilibrios ecológicos provocan una pérdida total. El año pasado en Nicaragua tuvimos la presencia de un huracán que provocó la pérdida de muchos cultivos y estas familias fueron muy afectadas en este caso, debido a que en la época de invierno no tuvimos una distribución normal de las precipitaciones, en este caso de la lluvia, sino que la mayor cantidad de milímetros de agua de lluvia que se precipitaron en el invierno anterior, prácticamente fueron en una semana. Casi el 60% de milímetros de agua que se esperaban cayeron en prácticamente una semana. Y el resto del invierno, pues, fue un poco desolador para el sector agropecuario. Nosotros como universidad, además de todo, en lo que es nuestras carreras universitarias, tenemos algo que nos identifica y es que nosotros creemos que nuestros estudiantes tienen que ser agentes de cambio, tienen que ser agentes de cambio en las comunidades o en sus localidades en este caso. De esta manera nosotros apostamos con la carrera del técnico superior en ciencias agropecuarias que tiene una duración de 3 años, la cual tiene incorporada en su programa de asignaturas las prácticas de desarrollo rural. Y es ahí en donde entra en juego esta parte, donde nosotros a través de estas prácticas de desarrollo rural tratamos de que estos aprendientes sean esos agentes de cambios en las localidades, que lleguen a fortalecer los sistemas productivos, que lleguen a tecnificar los sistemas productivos de estas comunidades vulnerables. Para eso nosotros desarrollamos algo que denominamos como el programa Pradera, que son las prácticas de desarrollo rural. El programa Pradera es un programa en el que nosotros lo diseñamos para exactamente hacer la transferencia de tecnología con diferentes actores. Es por esto el tema que decía socialización de prácticas agroecológicas con multiactores, y es a esto a lo que nos referíamos, prácticamente a la socialización de estas tecnologías. Este programa surge como una idea propia para estas prácticas de desarrollo rural, en las que nosotros apostábamos brindar a las familias campesinas, a las familias de estos productores, de estas comunidades indígenas, una alternativa de producción con enfoque de seguridad alimentaria y nutricional. Por otro lado, también una de nuestras apuestas era una combinación, o sea, era una combinación que se lograba con un solo paso, prácticas agroecológicas. Al nosotros incorporar principios agroecológicos en las prácticas, o sea, estábamos garantizando en este caso alimentos sanos y seguros, porque estábamos apartándonos un poco de todo lo que es la producción tradicional de lo que son las hortalizas, que bien sabemos que en muchas ocasiones son muy acudidas por químicos sintéticos, los cuales provocan cierto tipo de repercusiones en la salud humana a la hora de consumirlos. Entonces, este programa está diseñado principalmente para eso, para fortalecer estas prácticas, para darle un contenido sustentable, para sustentar el contenido de estas prácticas. ¿Cuál es ese contenido? Que nuestros alumnos tienen que ir a las comunidades indígenas y a sus comunidades a ser agentes de cambio y promover prácticas agroecológicas en la producción de algunos alimentos. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional
y favorecer el desarrollo de los ecosistemas que bien sabemos están siendo bastante degradados. En continuidad, ¿qué es lo que nosotros queríamos transferir a esta comunidad indígena de Veracruz del Zapotal? Es el método de cultivo biointensivo. ¿Qué es el método de cultivo biointensivo? Este es un método de agricultura ecológica, sustentable, a pequeña escala. Está principalmente enfocada en el autoconsumo y la comercialización a pequeña escala. Esta metodología de trabajo, esta metodología de cultivo, aprovecha todos los recursos de la naturaleza para proveer altos rendimientos de producción. Y como es algo intensivo, es con el objetivo de aprovechar los pequeños espacios, enfocado también en la economía del agua, con un consumo mínimo de agua, con elementos fundamentales en este caso, como tenemos que es la utilización de semillas de polinización abierta y unos pocos fertilizantes orgánicos. ¿Por qué la utilización de semillas de polinización abierta o semillas criollas, variedades criollas o acriolladas? Porque este tipo de semillas criollas o de polinización abierta nos permiten a nosotros, son semillas que nos permiten a nosotros obtener altos rendimientos porque ellas ya están adaptadas a nuestras condiciones agroecológicas. Son cultivos que ya están adaptados, que ya su memoria genética les dice a lo que se van a enfrentar, en las condiciones en las que se van a desarrollar y más o menos la memoria productiva para saber de qué manera ella va a representar todo en cuestión a producción. Fertilizantes orgánicos, claro que sí. Se trabaja de la manera se trabaja de una manera que se elaboran compostas biointensivas, compostas que son ricas en hongos y ricas en bacterias. En este caso, para mejorar la vida en el suelo, para mejorar la actividad microbiana en el suelo. Estas semillas criollas nos permiten a nosotros eh, economizar agua, porque además son semillas resistentes a las condiciones, a las deficiencias hídricas en este caso. Además de que como son semillas acriolladas, no podemos esperar altos rendimientos como cuando utilizamos semillas certificadas, cuando compramos un paquete tecnológico, ¿no? Normalmente las producciones son eh, confortables, formidables y claramente sustentan la nutrición humana, porque tenemos que tomar en cuenta esa parte. Porque esta metodología también cuenta con principios, principios como lo son la preparación profunda del suelo, esto para mejorar las condiciones en cuanto a textura del suelo. Y al nosotros mejorar la preparación del suelo, esto lo hacemos a través de la doble excavación. La doble excavación no es más que remover y voltear 60 centímetros de profundidad del suelo. Estos 60 centímetros de profundidad en el suelo removidos nos van a permitir a nosotros una mejor oxigenación en los poros, macro y microporos de la estructura del suelo. Nos van a permitir una mejor infiltración del agua y una mejor retención del agua. Además de esto, que nos va a evitar pérdidas, en este caso edáficas, tanto por escorrentía, por arrastre de las escorrentías o por el viento. En este caso, vamos a evitarnos este tipo de problemática. Además, que vamos a tener la gran ventaja que, como tenemos una estructura porosa del suelo, eh, vamos a incorporar abonos orgánicos, vamos a hacer crecer la materia orgánica en este perfil del suelo. Además de eso, nos va a proveer de un óptimo desarrollo de todo lo que son raíces y tubérculos. Porque al nosotros evitar el suelo compactado en la producción de raíces y tubérculos, estamos evitando en este caso las bifurcaciones o el poco desarrollo, en este caso de lo que son los cultivos como la zanahoria, como la remolacha, como la yuca, como el camote, la batata, la papa. Entonces, este tipo de preparación del suelo nos va a permitir a nosotros
obtener altos rendimientos en cuestión a las que son raíces y tubérculos. Y además, en cultivos, con lo que son solanáceas, granos básicos, vamos a tener un mejor desarrollo radicular de las plantas. Al nosotros mejorar la estructura del suelo, la porosidad del suelo, vamos a tener un mejor anclaje y una profundización de las raíces de la planta. Esto va a permitir que la planta obtenga los nutrientes de los perfiles más bajos del suelo y pueda ser en este caso mejor aprovechada y mejor representada en cuestiones a producción. Lo segundo es, otro de los principios que abarca es el uso de la composta. Es el uso de la composta. Como comentábamos, pues elaborábamos composta de lo que es composta biointensiva, muy ricas en abono y en bacterias. El uso de semilleros, que el uso de semilleros está enfocado principalmente en el establecimiento de viveros que nos faciliten a nosotros el manejo en los primeros estadios de las plántulas. Es muy diferente regar un vivero pequeño de 100 plántulas de tomate a regar esas mismas 100 plántulas de tomate en campo, porque demandaría de mucho más tiempo, mucha más mano de obra y mucho más consumo de agua. Entonces el uso de semillero es algo muy fundamental para volver intensivo la práctica, porque estamos optimizando el uso de los recursos. La siembra cercana, la siembra cercana se le conoce, aquí en Nicaragua la conocemos como el método de tres bolillos, creo que a nivel internacional. Y en Nicaragua la conocemos como pata de gallina o en triángulo. Esta metodología nos permite a nosotros ubicar un mucho mayor número de plantas, casi un 19% mayor número de plantas en la misma área, en diferencia a que se hiciera con un sistema de siembra lineal o tradicional. La asociación de los cultivos es uno de los principios también muy fundamentales en este proceso. Al hablar de asociación de cultivos, se nos vienen a la mente, en este caso, lo que es la combinación de diferentes cultivos. En este caso tenemos cultivos fuertes, cultivos ligeros y cultivos donantes. Consideramos cultivos fuertes a todo aquel cultivo que demanda de muchos nutrientes, y en este caso agote la fertilidad del suelo. Cultivos ligeros a la variedad de cultivos, en este caso, que no demandan de muchos nutrientes ni de mucha agua. Y cultivos donantes a los cultivos que aportan, en este caso, nutrientes a la estructura del suelo. Entre los cultivos que extraen nutrientes del suelo, en este caso podemos llamar cultivos fuertes, tenemos todo lo que son los granos básicos. Entre cultivos ligeros podríamos tener todos los que son raíces y tubérculos. Y entre cultivos donantes, la familia de leguminosas, que son fijadores naturales de nitrógeno. A través de sus nódulos, ellos fijan nitrógeno atmosférico y lo incorporan a las raíces de las plantas. De esta manera nosotros estamos extrayendo nutrientes del suelo, pero también estamos aportando esos nutrientes al suelo, que es prácticamente esos en la agricultura latinoamericana, principalmente mexicana, el pueblo maya trabajaba mucho con el sistema milpa, que era la combinación de planta de maíz, frijol y calabaza. La calabaza como un cultivo, en este caso de fibra, que aportaba una diversidad de vitaminas y fibras, además de que como es un cultivo prácticamente de cobertura, es una enredadera, preveía o detenía el crecimiento de las malezas y las arbences en estos cultivos. El frijol fijaba nitrógeno para el aprovechamiento del ayote y del maíz, mientras que el maíz extraía los nutrientes, pero además es productora bastante carbono, en este caso de mucho material vegetal, el cual nosotros podemos incorporar a la elaboración de la composta y recuperar en este caso los nutrientes de nuestro suelo. Eso en cuanto a la asociación de los cultivos. También tenemos lo que es la rotación.
de cultivo. En la rotación de cultivo hablamos también de la misma clasificación, cultivos ligeros, donantes y fuertes. En el primer ciclo establecemos cultivos ligeros, en el segundo ciclo establecemos un cultivo donante y en el ciclo posterior establecemos cultivos ligeros, en este caso para mantener un equilibrio nutricional en las plantas. El uso de las semillas de polinización abierta, que lo habíamos abordado, y como último principio es la integración de todos estos principios para lograr una producción extensiva. Entonces nosotros teniendo claro lo que queríamos transferir, qué tecnología vamos a transferir, procedimos a capacitar al grupo de estudiantes de la carrera técnico superior en ciencias agropecuarias. Como les mencionaba, esta carrera tiene una duración de 3 años presenciales totalmente, en la que se desarrollan distintos tipos de prácticas y en este caso son las prácticas de desarrollo rural, que como les mencionaba están enfocadas en el desarrollo de los sistemas productivos, en la apropiación de técnicas agroecológicas, en la socialización de técnicas que promuevan la armonía ambiental, que promuevan el cuidado y preservación de los recursos naturales, que promuevan el cuidado de la casa común. De esta manera, planificamos que los estudiantes desarrollaran un plan de trabajo a ejecutar con estas familias durante el periodo de práctica, que tenía una duración de un trimestre académico, que es equivalente a 12 semanas. Estos alumnos en este proceso de capacitación se les brindaron prácticas en cuanto al establecimiento de cultivos biointensivos, preparación de suelo, selección de áreas para establecimiento de los huertos, elaboración de la composta, se capacitaron en cuanto a establecimiento de semilleros, son temáticas en las que ellos ya habían tenido prácticas en el desarrollo de su carrera. Como les mencionaba, estas prácticas ya son es parte ya casi del proceso de culminación de esta carrera de técnico. Entonces se capacitaron en todas las temáticas que tienen que ver en cuanto a cultivos bien intensivos, tanto prácticos y teóricos, y se asignó una pareja de estudiantes por cada familia productora. Estábamos atendiendo un total de 19 familias productoras, en la cual cada familia iba a contar con la participación de dos de nuestros casi egresados del técnico superior en ciencias agropecuarias para transformar el sistema productivo de sus hogares. En este caso, el pequeño sistema productivo que eran los huertos biointensivos. Ese era el plan original, que nuestros alumnos, nuestros aprendientes, visitaran las comunidades, visitaran a las familias productoras, interactuaran con ellos y conversaran de todo lo que podrían compartir e iban a compartir, porque ellos llevaban una meta. Estos alumnos, estos aprendientes tenían una meta. Su meta era establecer cultivo biointensivo, además de socializar esta práctica con estas familias productoras, para que ellas se apropiaran de estas técnicas, para que ellas se apropiaran de estas tecnologías que son tecnologías casi ancestrales. Sin embargo, en el proceso surgieron experiencias que emergieron de manera muy espontánea, en la que los procedimientos se fortalecieron. Aquí podemos observar a los grupos de alumnos visitando a las comunidades, visitando a las familias productoras, socializando todo lo que ellos iban a compartir, presentándose, compartiendo un poco de historia de la comunidad. Los productores compartían un poco de los inicios de su comunidad. Cabe destacar que es una comunidad de indígenas. Entonces, durante este proceso que tuvo una duración de 12 semanas, nuestros alumnos socializaron, construyeron, compartieron toda la experiencia propia en el sector agropecuario. Además, comenzaron con la construcción de las camas biointensivas, aplicando todos los conocimientos adquiridos en el proceso de capacitación que se llevó a cabo desde la universidad. De esta manera, en este proceso se dio inicio
a lo que fue la construcción de los huertos en las comunidades. Nuestros alumnos comenzaron con la elaboración, con la construcción en este caso, de las camas biointensivas. Seleccionaron el terreno, cercaron el terreno, en algunos de los casos, un área perimetral para evitar el daño que podrían provocar algunas de las especies animales, en este caso, preparar el suelo, mejorar las condiciones del suelo. Ahí podemos ver a nuestros alumnos trabajando un perfil de 60 centímetros de profundidad del suelo. Porque como mencionábamos, la idea es proveer de una excelente estructura para el mejor desarrollo del sistema radicular, el mejor desarrollo de raíces y tubérculos en este caso, y un mejor anclaje de la planta, además de mejorar las condiciones de oxigenación del suelo, infiltración de agua en el suelo y retención de agua en este perfil de suelo. Posterior a eso, nuestros estudiantes comenzaron en el establecimiento de cultivos. Establecieron cultivos como lo que fueron tomates, chiltomas, cebollas, yuca, papa, entre diferentes cultivos. Además de también la vinculación de lo que son plantas aromáticas y medicinales en estas parcelas, como agentes repelentes de insectos, repelentes de plagas que provocan daños, en este caso los cultivos, y también medicina enfocada también en lo que es la medicina natural ancestral, plantas que, plantas que son muy utilizadas en la medicina natural nicaragüense, como en muchos otros países se comparte esta percepción por las plantas medicinales, las plantas aromáticas que además sirven muy, o sea, son muy apetecidas en en cuestiones culinarias, en temas culinarios. Pero en este caso el enfoque era de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, y el enfoque de la apropiación de plantas, de plantas medicinales para el desarrollo de estas temáticas. Para esto también organizamos un día de campo con estos productores. Organizamos un día de campo en el cual nosotros, el objetivo era poder compartir con ellos la experiencia propia, el huerto que está ubicado en la universidad, para que ellos validaran que las prácticas que los jóvenes estaban realizando en sus comunidades tenían 100% de garantía. Porque muchos de ellos manifestaban de que era una preparación exhaustiva del suelo, en este caso, que era una mano de obra bastante complicada, que en muchos casos de ellos son mujeres, en muchos casos son personas adultas, y la mano de obra iba a ser un poco complicada en este caso. Pero, pues, tratamos de compartir con ellos todos los procesos, en mostrarles camas de cultivo ya con datos de rendimiento en cuestión de producción, camas de cultivo con divisiones nutricionales, por ejemplo, una cama de cultivo con 3 tipos de vegetales, como podría ser cultivo de calorías, el cultivo de maíz, cultivos de proteína en este caso, y cultivos de vitaminas, como tenemos toda la clasificación de las hortalizas y cultivos de hojas. Entonces, el objetivo de este día de campo es que ellos pudieran venir a este huerto y conocer las ventajas de la metodología que nosotros estábamos tratando de compartir con ellos. Ellos pudieron corroborar que los aprendientes estaban acertando a algo, estaban haciendo algo en pro de la comunidad, en pro del bienestar de la salud, en pro de garantizar alimentos sanos y seguros, pero además aprovechando para el embellecimiento de los espacios, porque como podemos ver, o sea, otro enfoque que nosotros damos a este espacio es que también sea un jardín comestible, que pueda ser un espacio de socialización, un espacio de compartir, un espacio de comodidad en este caso, un lugar en el que nosotros podamos sentirnos a gusto para poder adquirir todos esos conocimientos de la manera más agradable. Posteriormente,
a los días de campo, comenzamos con la promoción de lo que eran talleres dirigidos a los productores. Comenzamos con un proceso de capacitación directamente con ellos. De esta manera, los estudiantes seguían en la construcción de los huertos de sus productores, pero este taller fue dirigido directamente a estas familias. Entonces, seleccionamos a los productores, los invitamos y realizamos prácticas con ellos. En este caso, realizamos prácticas de preparación de suelo. Tuvimos la participación de diferentes edades, diferentes líderes de familias de estas comunidades, de hecho, también líderes comunitarios, presencia del Consejo de Ancianos de la comunidad y de todos los líderes indígenas, en este caso, del pueblo en el que nosotros estábamos interviniendo. En este proceso de intervención se realizaron diferentes tipos de prácticas, además de que realizamos prácticas de preparación de suelo, también, como uno de los principios del método lo requiere, se hicieron prácticas de siembra cercana o 3 bolillos o pata de gallina. Esto para aprovechar el desarrollo, para aprovechar en este caso la optimización del espacio, para de una mejor manera tener mayor número de plantas en el espacio y tener un mejor arreglo de siembra. En estos talleres de capacitaciones, los productores intercambiaban opiniones con nosotros como facilitadores del proceso. Y además de que intercambiaban opiniones, daban a conocer sus puntos de vista. Es aquí donde entra en juego el rescate de las prácticas y los conocimientos ancestrales. Estas comunidades indígenas tienen conocimientos propios, como hay una palabra que lo dice, son supersticiosos, creen en elementos como la luna, creen en muchos factores climáticos que intervienen. Claramente los factores climáticos intervienen, pero en este caso es más que todo supersticioso y no científico, pero son conocimientos que están validados, son prácticas además que están validadas. Estas prácticas ancestrales tienen una particularidad muy impresionante y es que inconscientemente son prácticas agroecológicas, son prácticas que hoy nosotros le decimos prácticas agroecológicas. Pero esa era la agricultura tradicional de nuestros pueblos, de nuestra identidad. Era la agricultura a la que hoy llamamos agroecológica. ¿Por qué? Porque anteriormente, de manera inteligente, nuestros antepasados hacían o practicaban el establecimiento del asocio que mencionamos anteriormente, que es la calabaza, un frijol o una leguminosa de cualquier variedad combinada con maíz. Ellos lo hacían y ellos no estaban deteriorando el suelo, estaban prácticamente regenerando la vida en el suelo, estaban aportando los nutrientes del suelo, porque ellos estaban obteniendo un servicio de la madre tierra, pero también nosotros, o sea, también ellos, nuestros antepasados, estaban de alguna manera favoreciendo a la madre tierra con el establecimiento de este tipo de asocios. Entonces, este tipo de conocimientos son válidos, son muy válidos, son conocimientos ancestrales, son prácticas ancestrales. Hoy nosotros también las llamamos prácticas de conservación de agua. Ellos hacían ese tipo de prácticas de conservación de agua. Por ejemplo, todo lo que es Latinoamérica, principalmente el pueblo maya, utilizaban mucho el sistema de producción de camellones prehispánicos o eras mayas. Estos camellones prehispánicos nos brindaban a nosotros la ventaja de establecer un vínculo en cuanto a la recepción de agua. Eran un tipo de camas, son un tipo de camas que nos permiten en este caso a nosotros poder almacenar el agua de lluvia que cae y que en este caso se infiltre mejor en los perfiles del suelo. ¿Cómo se almacenan este tipo de agua? Se elaboran, se construyen acequias de 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad,
a los costados de un camellón de 1.25 metros de ancho. Esas acequias son las que nos van a favorecer a nosotros en cuanto a la recepción, a la captación de agua, al cultivo de agua, a la cosecha de este líquido. Y nos va a permitir que esta agua se filtre hasta los perfiles más bajos del suelo. Entonces, nuestros antepasados ya practicaban esto. Nuestros antepasados ya hacían este tipo de prácticas. Ya socializaban y restauraban. Prácticamente ellos conservaban la armonía de los ecosistemas, conservaban la armonía de los sistemas de producción. Es por eso que las discusiones son muy válidas en cuanto a conocimientos ancestrales, prácticas y conocimientos ancestrales. Hay una frase que dice plantas medicinales, conocimientos ancestrales, valor ancestral. Aquí en las imágenes igual podemos observar cómo los productores están haciendo una práctica de trasplante en la cual se aborda la metodología de siembra en triángulos y también se aborda la metodología de siembra al tres bolillos y la aplicación de riego, en este caso para la optimización del agua. Reforzamiento teórico de las prácticas. En este caso, en los talleres de capacitación, también abordamos aspectos teóricos, aspectos que fortalezcan los conocimientos, que fortalezcan la apropiación de estos conocimientos, en los cuales también nuestros productores, nuestros líderes de familia, discutían porque muchas de estas prácticas están vinculadas a las prácticas tradicionales que ellos realizaban antes de la invasión de la agricultura tradicional, antes de la incorporación de los químicos a la producción de alimentos, antes de los desequilibrios ambientales que provocaran pérdidas de cultivo, incremento de las poblaciones de insectos, desarrollo de las poblaciones igual de enfermedades. Entonces, con este reforzamiento teórico, nosotros tratábamos de llevarle el sustento científico, la base científica, además de vincularla con la práctica para hacer esto un poco más efectivo en cuanto a la apropiación del conocimiento. Los productores prepararon camas bien intensivas, hicieron la preparación del suelo, delimitaron las áreas, seleccionaron las plántulas, en este caso, las plántulas más adecuadas para el trasplante. Compartieron con nosotros, porque una de las principales cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que nosotros tenemos que ser agentes de cambio. O sea, tenemos que incorporarnos, tenemos que adaptarnos y tenemos que compartir el mismo sentir para que nosotros, para fortalecer los vínculos de aprendizaje en este caso. Nosotros en cada taller de capacitación hacemos procesos en donde compartimos alimentos, compartimos experiencias y seguimos en la discusión de las prácticas, o sea, de la vinculación de las prácticas que para nosotros tienen un sustento científico, pero para estas comunidades tienen un sustento ancestral, un sustento espiritual, una base muy sólida. También en este proceso de capacitación, ellos y ellos, los participantes, las comunidades indígenas, participaron en la elaboración de abonos orgánicos, aprendieron el proceso de la construcción de las composteras biointensivas, aprendieron el proceso de maduración, las condiciones en las que se deben desarrollar las composteras, cómo sucede el proceso de descomposición de las materias y cómo esto favorece a la nutrición de los cultivos. La temperatura que ésta debe tener para alcanzar procesos de descomposición y todos los otros aspectos importantes que rodean en cuanto a la restauración y la recuperación de los perfiles
fértiles de nuestras capas de suelo. Además, establecieron cultivos en compañía de los participantes, en este caso de los líderes de familia, establecieron cultivos de hojas, realizaron dinámicas de aprendizaje, porque como mencionábamos, el aprendizaje tiene que ser de esta manera, tiene que ser de una manera muy dinámica. Tenemos que lograr que ellos se sientan cómodos, que ellos se sientan contentos en este caso, para, para que ellos realmente puedan apropiarse de este conocimiento, para que ellos puedan fortalecer los conocimientos básicos que ellos tienen, los conocimientos bases que ellos ya poseen y todo en cuestión al fortalecimiento a través de los conocimientos científicos. Tenemos como resultado de este proceso de intervención, en el cual en este momento vamos a hacer un pequeño recordatorio, y es que es un proceso de intervención en el cual nuestros estudiantes de la carrera del técnico superior en ciencias agropecuarias tienen que intervenir como agentes de cambio en las comunidades, principalmente en sus propias comunidades. Entonces, estos alumnos visitaron comunidades indígenas para socializar, para transferir una tecnología que en este caso era el método de cultivo biointensivo, que este método, enfocado principalmente en la agroecología, trata de garantizar alimentos sanos y seguros a la familia en este caso que practica el método. Y además de todo, fortalecer la recuperación de la biodiversidad en los ecosistemas, porque se está abandonando en su totalidad del uso de químicos industriales para la producción de nuestros cultivos en este caso. Entre los principales resultados tenemos lo que podemos observar en las imágenes: familias productoras que poseen huertos, familias productoras que ya están en proceso de cosecha, familias las cuales no se ven obligadas a ir a un comercio a adquirir ciertas hortalizas, porque los pueden cultivar, cosechar desde sus hogares y tienen la mayor garantía de que son alimentos libres de cualquier tipo de pesticida agrícola o pesticida industrial. Porque además del uso en la agricultura, también en la industria hay uso de químicos, en este caso cuando compramos alimentos empacados y cosas así, también vemos ese tipo de problemáticas presentes, que repercuten principalmente en la salud humana de la persona que lo consume y de su generación, porque son elementos que perduran y que causan daños severos en lo que es la salud y nutrición humana. Entonces, entre los principales resultados tenemos esto. Tenemos estas familias que son más resilientes. ¿Familias resilientes a qué? A las adversidades sociales, a los desequilibrios sociales, a los desequilibrios ecológicos, a los desequilibrios de género, a los desequilibrios políticos a los que se puede ver sometida una población en general o ciertas comunidades en este caso. Como podemos ver en las imágenes, tenemos familias produciendo sus propios alimentos, cultivando sus alimentos desde sus casas y no dependiendo de mercados externos. Entonces, esto es lo que viene a fortalecer lo que mencionábamos en un inicio, que la pandemia del COVID-19 dejaba en evidencia que estas familias son, serán y permanecerán como familias resistentes ante familias resistentes, resilientes ante este tipo de desequilibrio. Son familias que van a poder, en este caso, tolerar cualquier problemática que se presente en cuanto a la cadena de abastecimientos, de abastecimiento de alimentos. Podemos ver en las imágenes, igual niños como adultos, personas de la edad media, fueron partícipes de este proceso.
En un total tuvimos 19 familias productoras de las comunidades indígenas beneficiadas con huertos biointensivos, en este caso con la construcción de huertos biointensivos. Participación de 37 estudiantes futuros técnicos agropecuarios que funcionaron como agentes de cambios en las comunidades. Participaron como agentes de cambios en estas comunidades, transfiriendo, socializando este tipo de prácticas y tecnologías agroecológicas que desarrollaron resiliencia entre estas familias. También logramos, entre los logros de esta experiencia, logramos la vinculación directa de la docencia con la extensión universitaria. Una vinculación en donde conectamos desde la raíz a la docencia a través del proceso de práctica de desarrollo rural, en combinación con 37 aprendientes y 4 docentes de la Oficina de Extensión Universitaria con las labores de extensión. ¿Cuáles son las labores de extensión? Como los mencionábamos en los conceptos que definimos al inicio, es fortalecer, transferir, mejorar, aportar al mejoramiento de la calidad de vida de esta familia. ¿Y cómo logramos eso? De una manera mucho más apropiada y de una manera en la que los diferentes actores, por eso cuando hablábamos de actores en el tema, estamos hablando de quiénes, de las 19 familias como principal actor de esta experiencia, de los 37 estudiantes como actores de esta experiencia y los docentes facilitadores de la experiencia. Por eso es una socialización de prácticas agroecológicas entre estos tres actores. Tuvimos esta vinculación, además tenemos productores más resilientes ante los desequilibrios climáticos y sociales que mencionábamos al inicio, familias capacitadas en temas de producción agroecológica y principalmente el fortalecimiento de las prácticas de desarrollo rural. Porque uno de los objetivos era inicialmente, era fortalecer, darle contenido a estas prácticas de desarrollo rural. Fortalecer estas prácticas para que los estudiantes en realidad transformaran los sistemas productivos en estas comunidades. Y además de que transformaran los sistemas productivos de las comunidades, también transformaran los sistemas en sus localidades, en sus hogares, dependiendo si vivían en zonas rurales o urbanas, pero promoviendo la técnica igual en condiciones urbanas y rurales. Porque lo que buscamos nosotros es esto. Lo que se busca es la socialización entre todos los actores sociales para lograr una sociedad más resiliente ante los desequilibrios de diferentes temas que se nos puedan presentar. Además, enfocada principalmente en el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento idóneo con respeto de los recursos naturales, la conservación de los recursos naturales, el cuidado de la casa común y volver sustentable todo lo que son nuestras prácticas en cuanto a académicas. Esta experiencia se desarrolló a finales del año 2018 en comunidades indígenas del departamento de Rivas, en Nicaragua. Como pudieron ver en imágenes anteriores, teníamos comunidades indígenas. La comunidad indígena de Veracruz del Zapotal es un pueblo indígena el cual cuenta con organizaciones como el Consejo de Ancianos. Son comunidades independientes, muy, muy respetadas, comunidades muy partícipes de todo lo que es el desarrollo de la sociedad en nuestro departamento y en nuestra comunidad. De antemano agradecer al grupo Giteco de la Universidad de Guanajuato por haber hecho este contacto. De igual manera compartirles que esta misma experiencia está escrita en este libro, que es el libro Agroecología y Agroindustria, Bases para el Desarrollo Rural en Nicaragua. Apostamos que este libro fue elaborado por el Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua
Y también es acá donde se abordan estas experiencias. Esta experiencia está en este libro y la podemos conocer un poco más a fondo. Muchísimas gracias a todos los participantes del webinar. Agradecemos su ponencia, ingeniero Axel. A continuación, mi compañera Aurora. Sí, gracias. Agradecemos al ingeniero Axel Conrado Lara por su excelente ponencia titulada Socialización de prácticas agroecológicas con multiactores para fomentar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional en familias campesinas. El tema de soberanía alimentaria, al ser uno de los principales puntos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, resulta de fundamental uso para todos los actores del sector agropecuario, todos los profesionales dedicados a ello. Por ello, la difusión y el compartimiento de experiencias como las del ingeniero resulta de gran ayuda para tener un panorama más abierto y más actual y saber cómo abordar este tipo de situaciones. Pasaremos ahora a la sección de preguntas y respuestas, donde leeremos las preguntas de las personas que nos están viendo desde esta plataforma y en las distintas transmisiones. Perfecto, vamos a compartir un poco en cuanto a lo que es preguntas y respuestas. La primera pregunta la realiza José Feliciano y él dice, ¿se tienen muchos conflictos al transferir las nuevas tecnologías con los conocimientos ancestrales? Normalmente, al transferir las nuevas tecnologías, nosotros tratamos de que estas tecnologías sean apropiadas para estas comunidades, que sean tecnologías que estén vinculadas a los conocimientos que ellos ya tienen, porque es de obvio razón que nosotros no podemos llegar con tecnologías tan avanzadas, en ocasiones tecnologías a las que estas comunidades no tienen acceso principalmente por el acceso al dinero. O sea, a veces hay tecnologías que son demasiado costosas, pero una de las principales formas de volver la transferencia de tecnología a este tipo de comunidades es las metodologías de trabajo, o sea, el acoplamiento a las condiciones de vida, a la cultura de la comunidad, el acoplamiento en cuanto a la integración en esta sociedad, en que nosotros también nos volvamos actores de esta comunidad. ¿Y nosotros cómo nos volvemos actores de esta comunidad? Teniendo influencia por muchos años. Nosotros ya tenemos casi 20 años de influencia y en los cuales hemos estado trabajando de la mano para el fortalecimiento de estas comunidades. Pero realmente no es difícil, no se nos presentan muchos inconvenientes, principalmente el inconveniente principal en muchas ocasiones es la disposición. O sea, sí, todos somos agentes de cambio, pero la única manera en que nosotros nos vamos a convertir en agentes de cambio es teniendo la voluntad, teniendo la disposición para concluir las cosas, para iniciar, desarrollar y concluir los procesos. Muchas gracias, ingeniero. Otra La siguiente pregunta. pregunta dice, ¿se ha pensado en buscar la exportación de sus productos del día que tengan mayor producción? Normalmente la producción agroecológica o orgánica en estas comunidades está enfocada principalmente en el autoconsumo, porque una de las principales problemáticas es que como son comunidades vulnerables, por ejemplo, las personas normalmente que adquieren alimentos de origen orgánico, estos alimentos tienen un costo un poco mayor a los alimentos tradicionales. Entonces, para estas comunidades, como el enfoque es de seguridad alimentaria, lo mejor es que lo consuman antes de que lo comercien, porque la metodología que nosotros socializamos en este caso no está enfocada en la producción a gran escala, porque demandaría muchísima mano de obra. Esta producción está más enfocada en el autoconsumo. Pero
de existir la posibilidad de que ellos pudieran crear una cadena de comercialización internacional y poder exportar sus productos, obviamente sería un impulso al desarrollo de esta comunidad muchísimo, muy grande en este caso. Muy bien. Nos pregunta Fernanda Razo, ¿qué cultivos resultaron dar mejores resultados en el método biointensivo? En este caso, en la experiencia propia que tuvimos en estas comunidades, uno de los mejores cultivos que se adaptaron fueron cultivos como el tomate, las chiltomas, cultivos de raíz como son las yucas y el camote. El cultivo de maíz, por tradición, es un cultivo que se adapta muy bien a las condiciones de la zona, además de otras hortalizas como lo que son las calabazas y pipianes. Pero en cuanto a rendimientos productivos, tuvimos lo más confortable, se basaba en los cultivos de camote, cultivos de yuca y cultivos de maíz, cultivos en este caso que aportan lo que son cuestiones como energía y proteína a la dieta familiar en este caso, a los nutrientes requeridos para el desarrollo óptimo del sistema humano. Muchas gracias. Nos pregunta Aarón Eduardo Ramírez, ¿usted cree que cada familia, usted cree que el que cada familia produzca sus alimentos en huertos propios sería un grave problema para los agricultores y por qué? Creo que sería un gran problema para los agricultores a gran escala, porque, o sea, ahí tenemos grandes instituciones, grandes agrícolas, grandes empresas agrícolas agropecuarias que producen y que controlan los precios de los granos, de los granos de consumo a nivel de mercado. Pero el futuro de la humanidad creo que va a depender muchísimo en la autoproducción, principalmente de estas hortalizas o de estas raíces que se consumen y se cultivan a baja escala. Creo que va a ser el futuro de la resiliencia para todas las familias a nivel mundial. Tenemos que adoptar y tenemos que adaptarnos a este tipo de prácticas que garanticen alimentos sanos y que también garanticen alimentos, porque es algo muy diferente tener el alimento a tener un alimento sano. Son cosas muy distintas porque la mayoría de los alimentos son de origen químico, trabajados con agricultura química, mientras que cuando nosotros tenemos nuestros productos de autocultivo, estamos garantizando alimentos libres de cualquier contaminante que perjudique la salud humana. Nos pregunta Jesús Martín Valtierra, ¿cuánto tiempo se lleva a cabo un proyecto de mejora del desarrollo económico y social? Normalmente los proyectos para mejorar la parte social y económica de las comunidades, igual enfocado también en la parte ecológica, porque no podemos dejar esto aparte. O sea, los problemas ecológicos son abundantes y son muy prominentes en todos los sectores de la sociedad. Y el proceso de intervención mínimo tiene que contar de por lo menos 5 años en los que nosotros podamos demostrar y tengamos el tiempo suficiente para transformar esta comunidad, para lograr un cambio en esta comunidad, un cambio de tanto de educación, en cuanto al mejoramiento de la educación, la calidad de la educación, y un cambio en cuanto a la adopción de las técnicas que mejoren las condiciones de vida de todos los participantes de la comunidad. Estos procesos de transferencia de tecnologías no pueden ser procesos que duren 1 o 2 años o algo menor a esto. Tienen que ser procesos en los que eh, lapsos de tiempo de por lo menos 5 años para poder nosotros calar en las prácticas, calar en los corazones, calar en las intenciones y en la cabeza de todos los participantes en este caso, de los actores. Claro que sí. Nos pregunta Moisés Ramsés, ¿cuál es el mejor método que ha empleado para tratar con la gente y convencerla del uso de estos mecanismos? La mejor metodología es comparando la tecnología de cultivos biointensivos con las prácticas que ellos realizan, con las prácticas tradicionales. O sea, la mejor manera es
incentivándolos a ellos de que no es algo complicado, sino que es algo que ellos de manera natural, de que nosotros, los latinoamericanos, de manera natural, son cosas que ya practicábamos antes y son cosas en este caso que fortalecen el mejoramiento de vida de las personas. Entre los participantes de esta experiencia teníamos personas con enfermedades causadas, en este caso, de hecho la mayor problemática en enfermedades es causada por los contaminantes en los alimentos. Entonces teníamos personas con enfermedades crónicas, en este caso enfermedades peligrosas como cáncer. Entonces este tipo de personas adoptaban de mejor manera esta tecnología porque esta alimentación iba a aportar muchísimo en lo que era el desarrollo de la enfermedad en la que ella estaba, en la que a ella se le estaba presentando en este caso. Exactamente, ingeniero. Y nos pregunta Fernanda Razo, ¿hubo alguna problemática social en el primer acercamiento con la comunidad indígena? Normalmente no. Lo único que las comunidades indígenas a lo que le tienen un poco de respeto es a sus creencias y a sus reglamentos, en este caso internos de las comunidades. Entonces, una de las problemáticas en ocasiones es que nosotros nos presentemos como sectores sociales dirigidos a la política. Entonces, la mejor manera es llegar como sectores, en este caso de la sociedad, dedicados a la educación, eh, no promoviendo ningún tipo de doctrina ni ningún tipo de seguimiento a algún sector social de la comunidad, sino ofreciendo mejoramiento, ofreciendo conocimientos y ofreciendo desarrollo, además de que ofreciendo oportunidades para cada uno de los actores, porque además de que ofrecemos, transferimos, socializamos estas tecnologías, también ofertamos becas para todos los jóvenes de estas comunidades, para que ellos puedan capacitarse, para que puedan tener una educación de calidad en cuanto a educación universitaria. Muchas gracias. Y nos pregunta Sandra Guadalupe, Duarte Ortega, ¿qué tan buenos resultados han obtenido con esta forma de trabajo? Los resultados han sido bastante exitosos. Hemos tenido intervención. Esta experiencia era prácticamente con una de las comunidades indígenas. Hemos tenido intervención en más o menos 6 comunidades indígenas acá en el departamento de Rivas, en Nicaragua, y los resultados han sido estos, los que mencionábamos anteriormente. Familias resilientes a desequilibrios sociales, ecológicos, políticos, ambientales y económicos. Esos han sido los resultados, además de que hemos logrado vincular todos los sectores de la comunidad universitaria, docentes con estudiantes y la sociedad en este caso, que en este caso son las comunidades indígenas. Además, con esta forma de trabajo, con esta metodología que es el programa Pradera, nosotros logramos no solo capacitar a las comunidades indígenas, sino capacitar también de una manera más profunda, de una manera más personal y de una manera práctica a nuestros estudiantes, los cuales permite llegar con herramientas diferentes, con nuevas herramientas para la transformación de los sistemas agrarios de sus comunidades. Muchas gracias. Y nuestra penúltima pregunta, ¿cree usted que el factor geopolítico tenga relevancia o ayude a contribuir al desarrollo de estas comunidades? Me refiero al factor geopolítico tanto al lugar o área donde se encuentra la comunidad y si el gobierno o dependencias gubernamentales pueden coadyuvar a su desarrollo, y es una pregunta de Juan Cabrera. Creo que sí. El sector político puede desarrollar la proyección de estas comunidades, ofreciendo lo que ya mencionábamos anteriormente. Capacitaciones, mejoramiento de la calidad de vida, acceso a los servicios básicos que todo ser humano tenemos, como son luz, en este caso agua, todo lo que son servicios básicos que tenemos de internet, todos los servicios. Entonces, si nosotros favorecemos o acercamos esos servicios a estas comunidades, nosotros vamos a promover un desarrollo en estas comunidades. Con lo único que tenemos que tener cuidado es de no interferir en la cultura de la comunidad, no interferir en los aspectos religiosos, creencias y demás características que ellas las definen como una comunidad indígena.
no tratar de implementar o adoctrinar a estas comunidades, porque es ahí donde nosotros tendríamos un fracaso. El adoctrinamiento de las comunidades indígenas provoca desequilibrio social, porque ellos son personas, en este caso, que están muy arraigadas a sus prácticas. Son personas que creen de corazón en lo que hacen. Creo que la posición geográfica de la comunidad no interviene. Cuando en realidad se tiene la intención, cuando en realidad se tiene la intención de ser un agente de transformación de esta sociedad, de esta comunidad, creo que no hay un obstáculo que, digamos, geográficamente que impida llegar a tratar de mejorar las condiciones de estas comunidades. Nosotros como universidad hemos estado presentes después de huracanes, después de inundaciones, después de sequías con estas comunidades, apostando a la capacitación, apostando a la recuperación de los sistemas productivos, apostando al mejoramiento, al incremento de las producciones, apostando al desarrollo de todo el sector social en este caso, porque como mencionábamos, es uno de nuestros cimientos, la agricultura, y los pequeños productores es el pilar más grande de la alimentación a nivel mundial. Muchas gracias por la respuesta. Y nos pregunta la maestra Elena Mendoza, ¿cómo será la extensión después de la pandemia? ¿Qué propone para los extensionistas y para los alumnos? Después de la pandemia, nosotros hemos desarrollado una propuesta, una propuesta agroecológica en este caso, de seguridad alimentaria. Esta propuesta se llama Ecovivarium. Ecovivarium nosotros lo llamamos y significa lugar donde crece y se regenera la vida. Es una metodología de trabajo donde vinculamos diferentes aspectos tecnológicos productivos, como es la acuicultura, la meliponicultura, que es la vinculación de abejas nativas, los cultivos biointensivos, camellones prehispánicos, promovemos lo que es la incorporación de bosque comestible y la producción de aves y reptiles en cautiverio. Esto tratando de garantizar lo que es la alimentación completa y nutritiva para una familia promedio nicaragüense, que en este caso estamos hablando de 6 personas. En este caso nosotros hemos tenido una pequeña experiencia en cuanto a la extensión después de la pandemia. Uno de nuestros objetivos es socializar esta metodología para que todos los productores, para que todas estas comunidades tengan acceso a esto y puedan ellos aportar a sus ingresos y evitar gastar produciendo sus propios alimentos. De esta manera nosotros hemos tratado de capacitar, de explicar las herramientas tecnológicas con las cuales nosotros podríamos hacer extensión universitaria. En este caso nosotros hemos desarrollado ya acompañamientos en establecimientos de huertos en comunidades de la Virgen, acá mismo en Nicaragua, comunidades indígenas, en los cuales hemos trabajado de manera en la que hemos enseñado a usar herramientas tecnológicas como el WhatsApp, para tener una comunicación fluida de las actividades que se tienen que realizar, al igual que hemos logrado en la docencia, evitar la presencialidad para claramente evitar las posibilidades de contagio, es una de las actividades en las que nosotros nos hemos enfocado para hacer extensión. Capacitar y tratar de facilitar el acceso a lo que son las tecnologías de comunicación para facilitar estos procesos de extensión. Nosotros organizamos en este caso grupos de WhatsApp, grupos en Classroom, en los que nosotros también a ellos los capacitábamos en el uso de estas plataformas y compartíamos videos cortos en donde nosotros nos grabábamos como equipo de extensión y les explicábamos a ellos el porqué de las prácticas, el para qué de las prácticas y también compartíamos archivos como videos, PDFs de otras instituciones que también están enfocadas en lo que es cultivo biointensivo. Y de esta manera nosotros asistíamos en tiempos de pandemia a estas comunidades indígenas. ¿De qué manera? De una manera virtual, porque todos tenemos la capacidad para el uso de estas herramientas tecnológicas. Muchas gracias, ingeniero. Y ya sobre la última pregunta, por cuestiones de tiempo. ¿Usted tiene programas de voluntariado y en el cual podamos asistir? Claro que sí.
Nosotros como universidad contamos con programas de voluntariado en los cuales nosotros podemos vincularnos directamente a los sistemas productivos con los que cuenta la universidad. Como mencionábamos, una universidad totalmente agropecuaria. Tenemos diferentes sistemas productivos: bovinos, ovicaprinos, cerdos, conejos, aves. Tenemos producción de leche, producción de carne, también tenemos sistemas agroforestales, sistemas de cultivos anuales, de granos básicos, producciones de hortalizas, diferentes sistemas productivos en los cuales nosotros realizamos prácticas con nuestros estudiantes. Además, uno de los más interesantes, y creo que es por el cual surge esta pregunta, es el sistema de voluntariado para extensión, que es principalmente este: ser agentes de cambio en las comunidades, crear este vínculo, y sería muy bonito que podamos crear un vínculo a este nivel, que podamos llegar a este nivel en que podamos compartir experiencias a través de un voluntariado y podamos fortalecer en este caso los vínculos entre los actores que desarrollamos este webinar el día de hoy. Pero sí, están invitados cuando ustedes tengan el tiempo, cuando tengan la disposición, y poder ser parte de estas experiencias de desarrollo social, porque realmente es algo muy motivador. Es muy motivador conocer este tipo de personas, trabajar con este tipo de personas, y algo de las cosas más alentadoras es lo agradecido que son estas personas con nosotros como actores facilitadores de estos procesos. Estamos muy contentos, igual. Muchísimas gracias, Christopher. Muchísimas gracias a todos los participantes del webinar por haber sintonizado en este caso la transmisión, y esperamos seguir compartiendo más de estas pequeñas experiencias de trabajo con todos ustedes. Ha sido un placer para mí haber compartido, y un gusto. Claro que sí, ingeniero. Igualmente el gusto también es de nosotros, el que nos pueda compartir sus conocimientos. Y ahora mismo haremos entrega de la constancia. En continuación, mi compañera Alexa hará entrega de la constancia. GITECO, a través de la Universidad de Guanajuato, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Axel Antonio Conrado Lara por su valiosa participación como conferencista en el tema Socialización de prácticas agroecológicas con multiactores para fomentar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional en las familias campesinas, llevada a cabo en la plataforma virtual Cisco Webex el día 16 de abril del año 2021. La doctora Iserdia Chica Paula Concepción, asesora de GITECO, y firma Martínez Franco Anel Viridiana, coordinadora de GITECO. Le agradecemos mucho, ingeniero. Muchísimas gracias. Muy agradecido por el reconocimiento. Espero lo hagan llegar a través de mi correo. Muy buenas tardes. Claro que sí. Muy buenas tardes. Hasta luego.